Séptimo día del Advent of Code 2021. Em, Al parecer tenemos la primera parte fue hecha por casi todos, digamos los que la hicieron, y la segunda parte apenas el 10% falló, así que la segunda parte es algo bastante, parece que ser bastante simple. Veamos. Em, The Treachery. La maldad de las ballenas, ¿no? Una ballena gigante ha decidido que mi submarino sea su próxima cena, y es mucho más rápido de lo que soy, así que no hay dónde correr. De golpe una familia, una multitud de cangrejos, cada uno con su propio mini submarino, es muy profundo para ellos de otra manera, llega para rescatarnos. Parece que están preparando una explosión, o están preparándose para crear un hoyo en el piso del océano. Y los sensores indican que hay una inmensa, un inmenso sistema de cuevas, ¿no? Subterráneas justo donde están apuntando. Los submarinos, los cangrejos submarinos, los submarinos de los cangrejos, ¿no? Todo lo que necesita es alinearse antes de que ellos tengan suficiente poder como para explotar este enorme agujero para que nuestro submarino pueda entrar. Sin embargo, no parece que ellos se puedan alinear antes de que la ballena nos atrape, ¿no? Así que por ahí podemos ayudarlos con eso, ¿no? Hay un solo problema, es que los submarinos de cangrejos, los submarinos de los cangrejos solo se pueden mover horizontalmente. Así que hacemos una lista de las posiciones horizontal de cada uno de los cangrejos, ¿no? Que sería la entrada de nuestros datos. Y estos submarinos de los cangrejos tienen tienen una limitada cantidad de combustible, así que necesitamos encontrar una forma de que todas las posiciones horizontales de ellos se alineen, ¿no? Tratando de que utilice la menor cantidad de combustible posible. Por ejemplo, si consideramos las posiciones horizontales en 16, 1, 2, 0, 4, 2, 7, 1, 2, 14, esto significa que hay un cangrejo, ¿no? Con una posición horizontal 16, un cangrejo con una posición horizontal 1, etc. Cada uno de esos, o sea, cada paso de cambio en la posición horizontal de cada uno de estos cangrejos cuesta un combustible, una unidad de combustible. Podemos elegir cualquier cantidad, cualquier posición para alinear, ¿no? Pero la posición en la que usa menos combustible entre todo es la posición 2, dice. Entonces lo que dice es: si movemos el cangrejo 16 en la posición 2, utiliza 14, si movemos el de la 1 a la 2, 1, de la 2 a la 2, 0, de la 0 a la 2, 2, de la 4 a la 2, 2, de la 2 a la 2, 0, de la 7 a la 2, 5, de la 1 a la 2, 1, de la 2 a la 2, 0, de la 14 a la 2, 12, y esto, el costo total de combustible es 37, ¿no? Que es la forma más simple, la que gasta menos, la forma más barata posible, ¿no? de moverlos. Y si por ejemplo los alineamos todos en la posición 1, gastaría 41 unidades de combustible, en la posición 3, 39,
y en la posición 1071. Entonces lo que nos pide es determinar la posición horizontal en la cual los cangrejos se puedan alinear utilizando la menor cantidad posible de combustible, y cuánto combustible utilizarían si se alinean en esa posición. Los datos de entrada son muchos cangrejos, muchos cangrejos, y vemos que tenemos la posición 0, posición 1100, 1200, 1400, 1600, o sea, son muchos cangrejos y hay muchas posiciones, 1899, así que es posible que sean de casi 2000 posiciones distintas donde haya que probar. Así que lo primero que, como siempre, ¿no? Lo primero que voy a hacer es crear eso. Vamos a ir a source net code 31. Vamos a crear el 17. Veamos el proyecto de prueba. Después creamos el lugar donde vamos a guardar la lógica. Y por último, la solución para este agregamos los dos proyectos. Al proyecto de la unidad le agregamos una referencia hacia la lógica para que la pueda usar, y por último a la solución total tenemos todo esto creado, podemos ya ejecutar Visual Code, compilamos esto y abrimos un terminal donde vamos a hacer clic y por último dejamos ejecutando continuamente las pruebas unitarias. Entonces lo primero que vamos a hacer, ¿no? Vamos a tratar todos los cangrejos, o sea, vamos a tratar todos los cangrejos como dentro de una clase, ¿no? Así que necesitamos una clase que cargue todos esos valores. Esta clase la podemos llamar, digamos, vamos a ver acá, nosotros tenemos que ayudar a que se alineen, ¿no? A que puedan alinearse todos esos submarinos, así que podríamos llamarla alineación, alignment, es una alineación de submarino, y lo que voy a hacer como siempre es ganar un poco de confianza creando las pruebas que por ahí no son necesarias, pero que me ayudan ya a crear como el inicio de la clase, cómo crearla, ¿no? Esto sería un valid input, ¿no? Y si yo a esto le hago un valid
necesitas que me tire una excepción. Set of rows, argument exception, cuando le doy eso, y la excepción tendría que ser igual a invalid input, digamos, exception.message. Esto no va a correr porque ni siquiera tengo la clase, así que esto ya lo puedo renombrar haciendo alignment más, y acá también alignment, y a este también lo voy a llamar submarine alignment. Vamos a tener una clase que se llama alignment. Vamos a tener el constructor submarine alignment que va a recibir un string que se va a hacer el input. Si el input es nulo white space del input, lo que vamos a hacer es lanzar la excepción. Sería invalid input. Finalmente, aquí tengo que hacer using day7 logic, y con esto debería estar andando esta prueba. Sería antes, esto lo podemos llamar correct. Vamos a nombrarlo así. Vamos a crear otra prueba ahora. Y esta otra prueba lo que voy a entonces ahora lo que voy a hacer es cargar unos datos de prueba. Entonces para esos datos los voy a guardar en un .cs. Acá lo puedo tener una space day7 test static class constants, y esta consta voy a tener public string sample positions, y estas posiciones de ejemplo son estas de acá. Y también voy a tener un public string real positions, y estas posiciones de acá van a ser las que están en este dato. Vamos a lo último, ahí estamos. Entonces lo que yo voy a hacer acá es cargar, primero voy a hacer un var new submarine alignment, y le voy a mandar posición 3, digamos, ¿no? Entonces la posición donde se alinearía esta sola, una sola, ¿no? Y la que consigue, la que gasta menos dinero, menos combustible, sería en vez position. Entonces, si yo tengo uno solo con 3, ¿no? Lo que voy a necesitar es que la mejor posición sea la 3, que es la misma, que no se mueva y que consuma 0, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, también voy a tener un equal 0 de su punto total full. Entonces lo que podemos usar uno solo y después hacemos el otro. Lo que voy a hacer es crear una propiedad que sea esto de acá. Esto sería un int. Más o menos son hasta 2000 posiciones. Así que esto lo colocamos acá.
lo que voy a hacer para empezar es que mi posición sea igual a 3, que sea la entrada que nos da, ¿no? Con esto ya pasamos a 3 first calculation position. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es qué pasa si en vez de esto sería, acá yo tengo un 3 y me tendría que dar 3, ¿no? Si yo le pongo otro valor, position int position position, esto de acá vamos a llamarlo esto sería un position.string y esto sería una position. Si esto vale 3 es 3, pero si yo tengo por ejemplo 7, debería ser 7. Esto obviamente va a fallar, no, así que estoy jarcodeando eso. Entonces lo que voy a cambiar es a un input parse de input, ¿no? Con esto yo lo que estoy haciendo es pasando otra prueba, esto en verdad sería estaríamos, no hace falta que sea, sí, bueno, entonces lo que ahora tengo que negar esto, o sea, tengo que hacer que no sea así, ¿no? Entonces lo primero que se me ocurre es que tenga, lo primero que se me ocurre es que tenga dos valores iguales, ¿no? Alignment, en donde yo por ejemplo tengo 3, 3, tengo dos cangrejos que están 3 y acá tendría que darme 3 en el punto de position. Esto va a fallar obviamente porque estoy haciendo un int directamente, entonces acá esto es lo que me va a hacer, me va a obligar a a parsear esto, ¿no? Entonces yo por ejemplo puedo inicializar un campo, con esto sí, yo inicializo este campo y después hago el parse, ¿no? Y en este método parse lo que yo puedo hacer es input.split, lo divido por coma, select, elijo el valor de cada uno, el valor numérico de cada uno de estos. Esto lo voy a meter todo dentro, vamos a hacer por ahora una lista de integers, positions, voy a hacer esta lista, hacemos positions, ponemos acá, esto tendría que estar debajo, y la de position ya va a tener ahora un private. Con esto yo estoy cargando las dos posiciones y lo que yo tendría que hacer es calcular cuál es la mejor posición. Y en este caso la mejor posición sería, digamos, if position.count, si el count es igual a 1, entonces el best position sería igual al position sub 0, ¿no? Manteniendo la idea de lo que teníamos. Y si no, lo que podemos hacer es que sacar en este caso el best position, si no es así, el best position es igual a 3 porque hay más de 1. Entonces con esto pasaríamos esta prueba. Ahora yo lo que voy a hacer es escribir la data de 3,
y vamos a tener un expected value. Y este expected value va a ser igual a 3. Ahora yo también puedo tener entonces un line data que sea de 4, 4 y que quiero que mi posición sea de 4. Esto va a andar, me parece. No anda porque está hardcodeado 3, entonces acá yo también puedo, si yo borro esto de acá, ¿no? Y le quito esto, ahí esto debería volver a andar. No sé si está andando, estamos en soporte para 2 valores. Pero estos 2 valores son iguales, ¿no? Entonces lo que yo me gustaría ahora es que tener una prueba para 2 valores distintos, ¿no? Que es lo que vamos a necesitar. Entonces lo que voy a tener es un marine alignment de, por ejemplo, 3 y 5, ¿no? Y entonces el nacer.equal me tendría que dar 4. Si yo me tendría que dar 4, esto va a fallar, porque esta prueba sola va a fallar, digamos. Entonces lo que voy a tener que hacer acá es sacar el promedio, ¿no? Si es 3,5, lo mejor es que cada uno se... En verdad, en ese caso, pues la mejor forma, el gasto de combustible es la mejor posición, que es lo que se está pidiendo acá. En esto se está pidiendo cuánto combustible es la cantidad de combustible. Entonces podemos tener muchas buenas posiciones, pero nos pide el gasto de combustible únicamente. Entonces lo que se puede hacer acá es un positions.average. Esto me va a devolver el average, ¿no? Y con este average, el average solo puede ser integer, ¿no? Entonces lo que yo necesito es o sea, y me devuelvo el average, es un double, es un valor decimal. Así que yo lo que voy a hacer es un sale de average upper value, digamos, y vamos a tener un global value que va a ser un value.floor. Y ahora con estos dos valores yo lo que tengo que ver es cuál de los dos me sirve mejor. Entonces, por un lado yo voy a tener la diferencia para uno y la diferencia para otro. Si por ejemplo if positions.sum, quiero la suma de qué, la suma de el valor P menos digamos, yo para moverme a la posición puede ser un valor positivo o negativo. Está bien, entonces voy a necesitar del lower value, por ejemplo. Esto me va a dar y de esto lo que yo necesito es el host, ¿no? Si esto es igual al position o mayor, digamos menor, positions.sum de p del más.abs entre p menos upper value. En este caso el best position va a ser, en este caso en verdad esto es, digamos que no lo necesito por ahora. Vamos a probar que el best position es igual a int de average. Vamos a hacerlo así, más rápido. En este caso funciona, ¿no? Que tenga valores distintos, así que
lo que voy a hacer ahora, sí, 3, 5, esto va a ser un 4, ¿no? Acá lo que yo voy a tener es in positions, in expected value, acá voy a tener los positions, acá voy a tener expected value, y ahora voy a agregar otro caso en donde tenga, por ejemplo, 3 y que el 3 y 7, digamos, no, 3 y 8. 3 y 8 me da 11, dividido 2 me da 5,5. 5,5 puede ser 5 o 6. 5 o 6, ¿no? Si es 5 en el primer caso, si es 5 en el primer caso se mueve 2, en el segundo se mueve 3. Y si es 6 en el primer caso se mueve 3, en el segundo caso se mueve 2. Así que cualquiera de las dos me daría 5 de total de combustible. Así que al parecer esto debería estar andando, sigue andando esto. Sigue andando, así que ¿y qué pasa si yo tengo, por ejemplo, más valores? Digamos que tengo un 3, un 8 y 8, 9, 10, 11 y 2, 12, 13, ¿no? Entonces, en este caso yo tengo 13 dividido 3 es 4 punto algo, ¿no? O sea que me va a dar 4 o 5. Si me da 4 para el primero tenemos 1, 4, 2. Y si me da 5 para el primero tengo 2, 3, 3. 4, 5, 6, 7, 3, 3, 6, 8. En este caso va a fallar. O sea que acá me tendría que dar la mejor posición, tendría que ser 4, no 5. Esto acá me va a dar 4, esto está bien, pero si yo ahora hago inline data de 3, 8, 3, ¿no? Entonces acá es el mismo caso, pero sumándole 1, ¿no? Entonces si yo, esto me da 3 y 3 son 6, 8, 14, me da 4 como y pico de vuelta, pero si yo elijo 4, esto lo que me va a dar es 1, 4, 1, 4, 1, y si yo elijo 5, con 5 acá lo que me va a dar es 2, 3, 2, 3, 7, 4, 5, 6, me da el menor. ¿Hay algún caso donde 13, 14, 13, 8, 10, 13, 14, 15, 13, 14, 15? La mejor posición es, a ver, algún caso donde me dé que la mejor posición sea, si yo tengo 4 valores, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo 4 valores? Tengo, por ejemplo, la posición, tengo 4, 5, 9, esto sería 9, 13, 18, 10, que me dé 19 y 1, ¿no? Cuando tengo estos 4 valores, 4, 10, 19, 19 dividido 4 es casi 5, o sea, entre 4 y 5. Si yo elijo 4 acá, esto me va a dar 0, 1, si elijo 4 me va a dar 5, 3, ¿no? Y si yo elijo 5, esto me va a dar 1, 0, 4, 4. Entonces yo de un lado estoy gastando 5, 8, 9, del otro lado estoy diciendo 4, 4, 8, 9. Bueno, al parecer siempre da el menor, ¿no? Así que al parecer la solución que yo tengo está dando para todos estos casos. Vamos a probar ahora con si esta solución es la que anda para esto. Vamos a probar con el dato que nos dan. Que el dato que nos dan es este de acá.
Si yo tengo todo esto, me tendría que dar que la mejor posición es la 2. Esto sería con esto de acá. Hacer punto equal 2. Veamos si esto funciona de esta manera. Align, esto es un string. Esto no, en este caso me da 4, el promedio me da 4, pero la posición mejor. Bueno, este es un buen caso donde el promedio no es la mejor solución, sino que hay que agregar lógica. Entonces yo empiezo como de... Lo que en verdad yo necesito es ver hacia qué lado tiende, digamos, el valor. Hay valores que son muy altos, hay valores que son muy bajos. Si todo esto tiende hacia el valor más bajo, tendría que elegir un valor bajo. Si tiende hacia el valor más alto, tendría que elegir otro valor más alto. Lo que voy a hacer, vamos a elegir la solución más simple posible. Esto ya sabemos que no funciona, así que se puede borrar. Lo que voy a hacer es, voy a tomar un min, no tengo 6 ahora, no, así que voy a tomar el mínimo, voy a tomar el máximo, y lo que voy a hacer es ver entre el mínimo y el máximo de estos valores. Si yo elijo uno de esos valores, for index igual al mínimo, index que sea menor o igual al máximo, más por cada uno de estos valores. Lo que yo voy a hacer es offset, digamos, vamos a tener best offset, vamos al best directamente. Si el offset es menor, acá vamos a hacer un offset es igual, digamos, menos, digamos, max, que es el valor máximo. Entonces lo que voy a hacer es, si voy a hacer algo muy simple, sería un bar diferencia. Esto sería best position es igual a max, y acá vamos a tener un offset. Entre todas las posiciones lo que voy a elegir es la suma, ¿no? Como estaba hasta ahora, pero va a ser de p menos index, o p más index, en verdad, pero como son todos números positivos, no importa realmente. A ver, si yo tengo 14 menos 2, la diferencia es 12 siempre. Si yo tengo 0, está bien. Entonces lo que voy a hacer es, si el offset es menor que el best position, lo que voy a hacer es best position offset. Es una prueba uno por uno cada uno de estos valores. Lo que me da es que 2 es con index acá. A ver, ahora index me da 55. Yo lo que estoy haciendo es sumando todos los gastos de combustible. Yo lo que necesito es que sea el menor gasto de combustible, ¿no? Entonces esto acá sería un balcón es igual a, digamos,
si el gasto de combustible es menor, guardo el best position. A ver, me sigue dando 55, sigue grabando. Consumption 55, obse es la suma de todos con el índice. A ver, ¿qué es lo que no estoy viendo acá? Veamos. Acá tenemos todos estos valores, esto en parcial de los valores. Lo que yo hago es, para mí es 7, 55, 55. ¿Por qué 44? 16, 1, mínimo 44. ¿Esto qué es? Es un char. Mínimo de chart. ¿Por qué positions? Si es una lista de int. ¿Por qué? No entiendo por qué me está devolviendo un chart. Si yo lo estoy parseando como enteros. A ver. Consumption, después hago de mínimo máximo. La suma, yo lo que quiero, la suma de la diferencia entre cada uno de los números y el índice en donde yo estoy parado. Es raro esto, es raro que me esté dando de esta manera. Veamos otra vez. Positions es una lista de numérica, no es así. Positions, char, mínimo. No sé, no, la verdad que no. Así que voy a dejarlo así con int directamente, forzarlo con el int, que sea int. Y sigue. Veamos. Yo entro por acá. Esto está. Mínimo es un 44. Mínimo char. Máximo int. ¿Por qué no le puse cosa? No sé por qué me está trabajando esto así. No tengo ni idea de por qué es esto. Así que venimos por acá. Entonces por ahora el BS55, que es el valor mayor, acá no hay 55. Ese es un coso, ¿qué tenemos? Tenemos todos estos valores, mínimos, máximos. Qué raro. Claro, positions. Ahora sí. Positions. Increíble. Bueno, entonces acá lo que me está dando es 16, me está dando el último valor. ¿Por qué me está...? Ahora este sí es... O sea, me da el primer valor de todos. Lo cual está mal. Entonces tengo todas estas posiciones. El mínimo es 0, el máximo es 16. Mi consumición por hora es máximo. Porque le estoy poniendo máximo. Vamos a hacer position.sum, directamente la suma de todos, que es el máximo. Ahora estamos más cerca, estamos en 5. Y la best position, digamos que no hace falta inicializarla. Entonces ahora lo que de a poquito vamos avanzando con todo esto. Entramos acá, elegimos. Esto me da 45.
49, que es el máximo de consumición. Entonces empezamos. Primero con la posición 0 me da que estoy consumiendo 49. Con 0 estoy consumiendo 49. 49 es lo máximo, así que no hace nada. Con 1 me da que estoy consumiendo 41. Entonces acá yo lo que estoy grabando la posición 1. Ahora con 2 estoy consumiendo 37. Entonces guardo el 2. Pero no estoy guardando la consumición. Offset. 4.3. Expected 4. ¿Es? No, ahora me está fallando otro de las cosas. Otra prueba, me está fallando otra de 3 pruebas. Me está pasando esta prueba de esto, pero me está fallando en este caso. En 3.8. Dice que hay 3. Bueno, en verdad, claro, el problema ahora es que la best position no puede ser repetida. O sea, puede haber varias veces best position. Así que en vez de best position tendría que directamente probar con el combustible directamente. Entonces lo que vamos a hacer es que esto en vez de best position va a ser la consumición directamente. Mínimo en este caso lo que voy a tener entre 3 y 5 voy a tener si es 4 voy a tener consumición de 2, si es 5 voy a tener consumición de 3 y 5, si es 4 voy a tener consumición de, si es 4 si es 5 voy a tener consumición, no, esto está bien, si es 4, 1, 4 y 2, si es voy a tener consumición de 7. Si es 4 voy a tener consumición de 5, 6, son 3 más 1, 4, más 5, 9. Mínimo entonces acá el mínimo consumption. Si es 3 voy a tener 0, o sea, en cualquiera de estos casos voy a tener 0 de consumición mínima. Y acá best position todavía minimum consumption. Acá también voy a tener 0 cuando tengo una sola la baja posición es esa, voy a tener 0. Y finalmente acá lo que voy a tener acá es lo que me dice, esto es sample. A ver si yo esto no lo tengo, así que voy a crear la propiedad y esta propiedad va a ser un int y este consumption de acá es lo que voy a tener como minimum for consumption. Este va a ser minimum for consumption. El best index ya en verdad no hace falta por ahora. Así que el best index lo ponemos acá. Esto va a fallar en... Ahí grabamos esto y me está fallando en dos casos me está fallando seguramente en este en el 382
en el 382 yo le puse 7, en verdad es 6. A ver, 382, el mejor es 5. Si el mejor es 4, tengo 1, 4, 1, 4, 2. 1 más 4 más 2. Si esto sería 1 más 4 más 2. Y si es 5, sería 2 más 3 más 3. O sea, ¿qué valor? Y si fuese 3, sería 0 más 5 más 1. Ahí está, 6. En este caso es 6. Y acá, de acuerdo, esto es el ejemplo, así que esto sería sample. Esto tendría que ser using static constante. Sería sample positions, ¿no? Y lo que me dice el ejemplo es que el 37 sería el mejor valor. Así que esto de acá es 37. Y si lo grabamos acá, esto pasa. Digamos que esto es sería la prueba con el sample. Entonces voy a hacer ahora la prueba normal. Con real positions. Y vamos a probar con 0. Esto puede ser que tarde un poco más porque son muchos más valores. A ver cuánto tarda en total. 26 milisegundos, esto sería 34. Consumición total sería 34, 70, 11. Entonces acá si pongo 34, 70, 11. Esto está bien. Así es. Está funcionando. Así que podemos hacer. Seguimos la segunda parte. Los cangrejos no parecen estar interesados en nuestra solución, en la solución que les proponemos. Por ahí nos equivocamos de cómo funcionan los cangrejos, ¿no? Al parecer no queman combustible de forma constante, sino que cada cambio de uno, o sea, cada cambio de uno en la posición horizontal cuesta una unidad más de combustible que la última, ¿no? Entonces el primer paso cuesta 1, el segundo paso cuesta 2, el tercer paso cuesta 3, etc. A medida que cada cangrejo se mueve, ¿no? Moviéndose más lejos, se vuelve más caro. Así que entonces eso hace que cambie, ¿no? La mejor posición horizontal para alinearlos a todos. Y en el ejemplo que tenemos ahora es 5, ya no es más 2. Es 5 porque de 16 a 5 gasta 66, de 1 a 5 gasta 10, etcétera, etcétera. Y el total gasta 168, ¿no? Es el nuevo valor. Dice que es la posición vieja, la 2, ¿no? Gastaba 206 en total. Entonces ahora lo que nos dice es determinar la posición horizontal en donde todos los cangrejos se pueden alinear utilizando la menor cantidad posible, ¿no? Para que nos puedan armar la ruta de escape y cuánto combustible gastaríamos en ese caso. Así que en verdad esto es, digamos, a simple vista se va a ir incrementando cada uno de los movimientos, así que vamos a hacer una prueba con todo lo anterior. Va a dejar de funcionar cuando cambie el algoritmo, así que voy a cambiarlo con otro
con otro constructor, y después lo refactoreo para que quede uno solo, ¿no? Entonces, como si yo tengo, podemos hacer, creo que directamente con este valor, porque me parece que es bastante simple el cambio de positions, ¿no? Y hacer punto igual sur position. Esto vamos a tener un true acá para cambiar de cosa, y este mínimo for consumption en verdad va a ser 168, creo que era el valor, que 168. Entonces acá vamos a tener que crear este constructor, ¿no? Esto acá, y este constructor lo que vamos a hacer, no vamos a llamar a los de abajo, sino que vamos a tener nuestro propio parse. En verdad, acá lo que yo quiero hacer es el parse solo es el parse, y acá lo que voy a hacer es minimum consumption. Y en este otro método es donde yo voy a tener todo esto. Así. Así puedo reusar el parse. Ok, entonces ahora sí, esto hacemos el parse de eso. Entonces acá lo que voy a tener es guardamos el input, hacemos el parse, y en verdad por ahora lo voy a meter acá dentro. Esto sería bastante parecido, digamos. La diferencia es que en verdad el mínimo es el mínimo, el máximo sigue siendo el máximo, la consumición mínima, digamos que sería la suma de todas las posiciones, no, porque ya es, o sea, así que vamos a directamente hacer un input max value, ¿no? Y acá lo que voy a hacer es la suma, pero en vez de p menos index, que sería el valor del... O sea, si yo antes lo que hacía era p menos index, porque p era el valor de la posición actual, index de la elegida, ¿no? Y eso me daba, cuando cada paso era 1, ¿no? Me daba el valor, p menos index me daba 5, por ejemplo. Ahora lo que tengo que hacer es que sea una especie de 1 más 2 más 3 más 4 más 5, una sumatoria de valores, ¿no? Entonces esto lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a calculate offset, ¿no? Este calculate offset entre dos valores, entre p e index, pero no importa hacia qué lado. P sería actual position, y lo que yo voy a hacer es que el primer valor sume 1, es una sumatoria de valores, pero lo voy a resolver como a ver, vamos a hacer un for también. Vamos a actual position mayor position. Lo que vamos a hacer es un for destinado de position, que es menor o igual que actual position. Cada uno de estos lo que hacemos es sumamos entre
entre índice, la primera sumamos counter. O sea, la primera a la primera, ¿no? Suma 0, en verdad suma 1. A la segunda suma 2, a la tercera suma 3, a la cuarta suma 4, etcétera, etcétera. Ahora es actual position directamente una. Y acá lo que vamos a dar vuelta actual position indexar menor igual a la propuesta. Más. Y a result le sumamos index menos propose actual position más 1. Y acá retornamos si es 0, si son iguales, va a entrar en. Si la posición es igual, va a entrar en cualquiera de las dos. Por ejemplo, va a entrar la segunda, va a ser una del ciclo, me va a dar 1. Entonces, esto actual position menor que posición. En verdad, esto es así. Y arriba de todo, hacemos que actual position es igual a proposed position, return 0. Así, este valor. Calcula el offset. Bueno, entonces 220 nos da ahora, que era lo que daba el otro valor, ¿no? No, 206. Entonces me está sobrando unos cuantos valores. Lo que yo quiero es la suma entre este offset. Vamos a debaguearlo. No perdemos tanto tiempo con esto. Yo lo que voy a hacer es esto, todo está bien, y acá para el primer valor que yo propongo, que sea por ejemplo el 0, para el 0 el offset me da 348, para el offset 1 me da 291, para el offset 2 que teníamos un resultado me da acá me da 250, me da 30 de más. O sea que lo que está pasando me parece que es el menor igual. El menor igual me parece que es el que está. A ver, si yo quiero ir de 1 a 3, ¿no? La primera si yo quiero ir de 1 a 3, de 1 a 2 me va a gastar 1. Y de 2 a 3 me va a gastar 2. Eso tiene un gasto de 3. Lo cual está bien acá. El resultado index menos pos es 0. Si yo quiero empezar, si mi posición propuesta contra la actual, si yo quiero moverme, porque hay uno que no está bien, yo me estoy moviendo hacia ese lado. Esto va de la posición 1, 2, 3. Sí, a ver, vamos a meternos en esta, en la posición 3. Entonces, si yo tengo que calcular el offset, una posición es distinta. Entonces, lo que me dice es movete de la 3 a la 16, inclusive. Entonces, para la primera, el result tiene que ser 1. Para la segunda tiene que ser 3. Sí, para la siguiente es una. Para la siguiente tiene que ser
para la siguiente tiene que ser 1 más 2 más 3. Serían 6. Esto están dando para la siguiente tiene que ser más 4, 10. O sea que esto están dando bien, entonces me parece que yo llego, me parece que estoy haciendo uno de más acá. Y acá también. Por eso siempre me dan un de más. Ok. Entonces me está dando este resultado. Y si yo ahora aplico esto al último, positions true equal, esto sería, verdad, todavía no acá. Entonces ahora sí, acá tendríamos que tener mínimo solution. A ver cuánto nos da esto. Tarda un rato, tarda 2 segundos. Así que esto obviamente 8, 3, 6, 3, 7, 7. Así que esto obviamente se puede optimizar. Pero por ahora 9, 8, 3, 6, 3. 9, 8, 3, 6, 3, 7, 7, 7. Esto cambiamos y pasamos, era esa la solución. Sí, no es tan difícil el ejercicio, la verdad, pero con fuerza bruta es como que no es la solución correcta, en verdad. Eso sería una sumatoria de valores, creo que, o sea, hay alguna... en MAT creo que hay una que hace ese tipo de sumatoria. También está el hecho de tener que calcular todas las posiciones del primero, del último. Para el segundo caso es inevitable. Para el primer caso por ahí se puede no sacar el promedio, sino quitar los valores máximo y mínimo. Y, o sea, creo que es una mediana, si mal no recuerdo. Pero bueno, ahora lo que voy a hacer, a medida que pasa el día, voy a ir refactoreando todo esto para que quede un solo constructor, para que quede algo mejor. Para estos ciclos están repetidos, el constructor está repetido, así que lo que voy a hacer es refactorear todo para que quede todo solo en una única posición, en lo más comprimido posible, ¿no? Pero bueno, otro día terminado.